Søren Kierkegaard dijo que la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. En estos momentos, el estudio de la historia se antoja más aconsejable que nunca, quizás impelidos por esa máxima ciceroniana de que la historia es la maestra de la vida. Buenas tardes. Con esta idea en mente, la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste organiza este seminario web que versa sobre las especierías, sobre la expedición que buscó una nueva ruta para llegar hasta la isla de las especias y que supuso la primera vuelta al mundo. En el contexto del quinto centenario del viaje de circunnavegación, conoceremos nuevas investigaciones que en torno al proceso de expansión europea ha llevado a cabo en archivos españoles, portugueses e italianos uno de nuestros invitados esta tarde. Asimismo, conoceremos los detalles del puerto de salida y llegada de la mayor expedición marítima realizada, de cómo era Sanlúcar de Barrameda en el siglo XVI. Y para ilustrarnos contamos con dos especialistas con los que vamos a profundizar en este asunto: el catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Juan Marchena, y el presidente de la Fundación Puerta de América, Juan Antonio Manzano, a los que saludamos ya y le damos la bienvenida y las gracias por compartir esta tarde con nosotros. Este seminario se incardina en Tribuna Iberoamérica, un programa puesto en marcha por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste para que los universitarios de todo el mundo puedan completar su formación con las aportaciones realizadas por expertos en distintos ámbitos sociales, económicos o culturales. En esta ocasión, esta pandemia nos ha cambiado las reglas del juego y hemos abierto el ámbito de los destinatarios. Aprovechamos estas ventanitas digitales que esta tarde se abren para que entre el conocimiento y sigamos profundizando en una historia en común que nos une. Saludamos también a las personas que nos están siguiendo en este seminario web desde distintos lugares de Europa y de América, desde Portugal, al que sentimos muy cercano no solo por la cercanía física, sino también por la afectiva, desde México, Bolivia, Perú, Bruselas, Sanlúcar de Barrameda o Sevilla. A todas ellas les invito a que ya hagan sus preguntas para los ponentes, que las atenderán en el último tramo de la conexión en el botoncito que sale ahí de preguntas y respuestas. Y ya en primer lugar, para darles la bienvenida e inaugurar este seminario, el director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, tiene la palabra. Adelante, director, desde un sitio precioso que nos desvelará desde dónde estamos haciendo esta conexión. Buenas tardes, boa tarde. Pues bienvenidos a un lugar especial, mágico, único, un lugar de paz, un lugar de concordia, un lugar que quiere ser punto de encuentro entre Europa y Latinoamérica. A mi espalda se encuentra el Real Monasterio de Yuste, que una tarde como esta, el principio del verano extremeño, con un calor importante, luce espectacular. Hace calor, pero la vera en la que estamos es tan hermosa, tiene una naturaleza tan ubérrima, el agua corre por doquier, que hace que se mitigue esa canícula que estamos sufriendo a estas horas de la tarde. A mi espalda está, como decía, el Real Monasterio de Yuste, el lugar al que el 13 de febrero de 1557 llegó el dueño del mundo, el rey emperador Carlos I de España y V de Alemania. Aquí vivió los últimos meses de su vida, aquí vivió, no es que viniera a morir, aquí vivió los últimos meses de su vida hasta el 21 de septiembre de 1558. Pues estando en este lugar único y maravilloso, sin lugar a duda, uno de los rincones más hermosos de España, en años precedentes, en los 20 años anteriores, a estas alturas de junio, pues todo este lugar que ustedes ven alrededor mío se encontraba lleno de jóvenes estudiantes de todo el mundo. El año pasado estuvieron aquí 696 jóvenes estudiantes de 47 universidades y 19 países. Este año esa realidad física no va a ser posible. Todos conocen los motivos, por lo tanto es innecesario explicarlos. En estas circunstancias, la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste ha tenido de alguna forma que reinventarse. No podemos hacer que todos vengan aquí, pero sí nosotros podemos ir allí. Y por eso hemos ideado esta forma de acercarnos a todos,
a través de las ondas, a través de Internet, que si bien evita o impide el contacto físico de unos y con otros, sin embargo nos posibilita llegar a lugares en que en otras circunstancias no hubiéramos podido llegar. De hecho, hemos agotado el aforo del que disponíamos para este encuentro virtual y casi se ha triplicado las posibilidades de asistir a estas magistrales ponencias que vamos a ver hoy, de haber sido presencialmente a ser virtualmente, pues casi 3 veces más de personas se van a ver beneficiadas. En este año de dificultades, como decía, que no hemos reconvertido, queríamos evitar a toda costa que en situaciones de crisis y de dificultad como en las que nos encontramos, la educación y la cultura sean la primera impedimenta que se arroja por la borda para evitar que el barco naufrague. Ante todo, hemos querido preservar pues, esa vocación ya de hace más de un cuarto de siglo que tiene a cabo la Fundación Juste para acercar especialmente a los jóvenes universitarios de todo el mundo, pero también sin ningún tipo de distinción a todas las personas interesadas, llevar y acercarles temas de interés y temas que pueden complementar la formación de cada cual, sea esta la que sea. Hoy vamos a asistir, como decía, a 2 magistrales ponencias de 2 eminentes estudiosos, investigadores, sobre la época de Carlos V, sobre la primera circunnavegación y sobre las especias. Va a ser de alguna forma un avance de un curso de una semana que tendremos aquí en Campus Juste desde el 21 hasta el 25 de septiembre y que también ustedes podrán presenciar desde sus casas inscribiéndose para asistir todas las tardes de esa semana en un horario similar al presente. También el mes que viene, el mes de julio, en concreto el día 14 de julio, vamos a tener otro encuentro virtual en el que vamos a profundizar en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y nos vamos a plantear el reto de qué más podemos seguir haciendo juntos. Y vamos a contar con figuras tan eminentes como es la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grispan, nuestro académico de Juste, Ramón Jáuregui, Cristina Galach y el eurodiputado Javi López. Y el resto de cursos de Campus Juste, al que ustedes también este año, y también seguro que los años sucesivos, podrán ver ya desde sus hogares, tendrán lugar aquí en Juste desde el 15 de septiembre hasta el 9 de octubre. Pues bien, hoy vamos a establecer, gracias a las ondas, un triángulo mágico entre Juste, Sevilla, que es donde está el profesor Juan Marchena, y Sanlúcar de Barrameda, que es donde está Juan Antonio Manzano. Un triángulo geográfico, mágico e increíble que de alguna forma nos va a catapultar a estudiar y a emocionarnos con esa gesta tan impresionante como fue la primera circunnavegación al mundo de Magallanes y Elcano. Del profesor Juan Marchena no soy yo el más indicado para hablar porque ahora mi compañera Esperanza Rayo pues va a glosar una mínima parte de su prestigiosísimo currículum. Solo quiero decir que de mi amigo Juan Marchena solamente se pueden decir cosas buenas y que sin lugar a dudas es una de las mayores eminencias que existen en el mundo, tanto sobre la historia de América Latina como sobre las relaciones entre la Unión Europea y la América Latina. Y en Juan se da además otra circunstancia. No solo es que sabe mucho, es que además lo sabe explicar muy bien. Ya verán ustedes que goza de un verbo apasionado, fluido, que te atrapa. Te atrapa la forma en que lo dice y te atrapa el contenido de lo que dice. Y si digo eso de Juan Marchena, ¿qué no voy a decir de mi querido amigo Juan Antonio Manzano? Juan Antonio Manzano es presidente de la Fundación Puerta de América. Yo con Juan Antonio y con la Fundación Puerta de América, a los que quiero tanto, pues me quito el sombrero. Realmente la Fundación Puerta de América representa la esencia de lo que las fundaciones tienen que ser en este mundo actual. Personas que se juntan porque creen en algo común, tienen un interés común y lo hacen de su propio bolsillo, con el dinero de su bolsillo. Me decía en alguna ocasión Juan Antonio cuando le conocí que si otros se gastan el dinero en una feria, ellos se lo gastan primero en estudiar la primera vuelta al mundo y en segundo lugar en promocionar su ciudad natal, la bellísima Sanlúcar de Barrameda. Y hacen libros tan buenos y tan bonitos como este libro que les enseño aquí, editado por la Fundación Puerta de América, En busca de las especias, la primera vuelta al mundo. Un libro de un interés magnífico en el que uno puede leer el relato completo de Antonio Pigafetta
y emocionarse con lo que aquellos 241 hombres que salieron de San Lucas Barrameda y solamente volvieron 18, los penares que sufrieron en esos barcos y la gran gesta que al final consiguieron bajo precisamente el reinado del emperador Carlos V, que vivió en el edificio que está a mi espalda. Y haciendo mención a este libro, creo de justicia hacer mención a quien lo prologa, Francisco Pacheco Isla, primer presidente de la Fundación Puerta de América, un auténtico entusiasta de la primera circunnavegación al mundo y que murió muy joven, en una edad demasiado joven, con todo lo que le quedaba aún por hacer. Como estamos tratando hoy aquí, y está Juan Antonio, de un tema al que él prácticamente dedicó su vida, pues me gustaría hacer un modesto homenaje a la figura de Francisco y que él de alguna forma le llegue pues, ese reconocimiento que estamos haciendo este enclave mágico de Dios. Pues nada más, espero que disfruten todos ustedes con las magistrales ponencias que a continuación vamos a presenciar. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues con estas palabras de recuerdo para Francisco Pacheco vamos a continuar y nos vamos a trasladar ya a esas décadas de finales del siglo XV y principios del XVI, cuando la concepción del mundo, no solo en lo geográfico, sino también en lo económico, en lo social, en lo ideológico o lo religioso, cambiaron drásticamente. Como nunca en otro momento histórico, fueron 30 años, de 1490 a 1520, que el mundo cambió. Como digo, a ese momento histórico nos remontamos al proceso de expansión europea que significó la construcción del mundo moderno. A esa época se ha dedicado nuestro próximo invitado y que ha estado realizando nuevas investigaciones en más de 30 archivos españoles, portugueses, italianos, para revisar científicamente miles de documentos. Él nos va a explicar las técnicas que ha usado para desentrañar y entender lo acontecido en esa época. Juan Marchena es catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, autor de más de 150 trabajos de investigación, autor también de algunas de las principales obras de referencia de historia latinoamericana, como Historia de América Latina, Historia Andina e Historia de América Latina. Premio Nacional de Investigación en España. Es doctor honoris causa por las Universidades Andinas Simón Bolívar de Quito, Cartagena, Colombia, de Catamarca, de Argentina, Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional de Trujillo en Perú, de la Universidad Nacional de La Rioja en Argentina y de la Universidad de Nova de Lisboa. Profesor visitante en universidades de Europa y de todos los países de América Latina. Es miembro de la Academia de la Historia de España y de las Academias de Historia de Ecuador, de Bolivia y de Marina de Portugal. Ha sido director de programas de investigación y cooperación en la región andina y el Caribe desde 1979, también en Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia. Es coordinador de la Red Mundial de Universidades Magallánicas. Pues con este currículum comprenderán ustedes que le demos paso para que nos ilustre sobre un tema que domina perfectamente. Profesor Marchena tiene la palabra por un tiempo de 20 minutos. Buenas tardes a todas y a todos, y quiero empezar por un saludo y un agradecimiento muy especial para este convite a la Fundación Yuste y desde luego a mis amigos Juan Carlos Moreno, como no, Esperanza, a Juan Antonio Manzano, a Guadalupe López, con la que hemos estado trabajando, organizando todo esto. Bueno, un placer estar esta tarde con ustedes y con un tema tan interesante o apasionante para mí como es este de los inicios de la modernidad. En el contexto del 5º centenario del viaje de circunnavegación, una red de universidades que comienzan en Porto, Lisboa, Sevilla, Cádiz, y que sigue por Canarias y Cabo Verde y Brasil y Uruguay, Argentina, Chile, Timor, Filipinas, es decir, toda la ruta del viaje de circunnavegación. Todas esas universidades armamos un proyecto de investigación que tiene muchos flancos, no solamente la historia, la oceanografía, la biología, etcétera, bueno, para empezar a entender el impacto que este viaje ha tenido sobre la historia universal y por tanto sobre todos nosotros. Nosotros en nuestros días somos bastante una consecuencia de ese gran proceso de globalización que comenzó
en el siglo XVI y que obviamente aún no terminan. Hemos podido trabajar, como decía Esperanza, en una gran cantidad de archivos. Nosotros somos historiadores, es decir, somos académicos, científicos, manejamos la documentación como cualquiera de los que están ahora mismo trabajando la vacuna están en sus laboratorios. Nuestros laboratorios son los archivos y donde pasamos muchas horas intentando encontrar los testimonios que nos permitan construir el relato histórico de lo sucedido. Efectivamente, a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, la concepción del mundo, no solamente en lo geográfico, sino también en lo económico, lo social, lo ideológico, lo religioso, cambió drásticamente. Como nunca en otro momento histórico, en estos 30 años, fíjense bien, 1490, 1520, esos años cambiaron el mundo. Ahora hemos podido revisar científicamente con prolijidad y detenimiento, cruzando la información que nos ofrecen estos miles de documentos en más de 30 archivos, como les decía, usando las técnicas más sofisticadas, una enorme cantidad de datos sobre el periodo, correlacionando variables, indicativos, personajes, iniciativas, cuentas, derroteros, crónicas, descripciones, memorias, informes, hasta comenzar a entender el tupido tapiz de hechos y sucesos interrelacionados en el corto pero intrincado proceso de la construcción de lo que hoy entendemos por modernidad. Un ejemplo. Ahora estamos en condiciones de conocer la gran carrera iniciada en el Atlántico en la segunda mitad del siglo XV y especialmente en las costas africanas por navegantes ibéricos, algarbios, lisboetas, andaluces, gallegos, cántabros, vascos, pero también italianos, genoveses, napolitanos, florentinos, venecianos o inclusive griegos de Rodas, del Egeo, para llegar a la India y sobre todo al país de las especias o las islas de las especerías, descendiendo al sur por el Atlántico para llegar al Océano Índico y remontarlo hasta allá. Y sobre todo a raíz de otro hecho en el que muy poco se ha relacionado este proceso, como fue la conquista de Constantinopla por el sultán turco Mehmed II en un año importante como 1453, y qué significó la ruptura de la ruta de la seda, que era seguramente la gran arteria que comunicaba Oriente con Occidente, que constituía la riqueza del planeta. ¿Tú qué tal? Claro, claro. Tengo mucho ruido de fondo, Esperanza. Bueno. Sí, Juan Carlos, por favor, apaga el micro, que hay interferencias, gracias. Hay un número importante de trabajos previos que tenemos que considerar. Evidentemente, cuando hemos iniciado el estudio de todo esto con motivo del quinto centenario, hemos arrancado de una enorme cantidad de trabajos de colegas que anteriormente ya habían avanzado mucho. Me estoy refiriendo a Brodel, a Guillermo Céspedes, a Magallanes Godiño, a Antonio García Vaquero, a Eufemio Lorenzo, Enriqueta Vila, Antonio Miguel Bernal, etc. Ellos ya habían construido un fantástico escenario teórico desde el cual podemos levantar ahora esta nueva estructura que soporta esta enorme cantidad de nueva información, configurando un proceso del cual resultó, como estamos diciendo, la construcción de un nuevo mundo. En lo que, y es seguramente uno de los términos que más nos aparece en la documentación, y queremos señalarlo aquí porque creo que es muy importante, esta es una de las claves para entender esto, el océano de negocios que constituyó el medio de desarrollo de este proceso. Es decir, no estamos ante un mero fenómeno de descubrimientos geográficos, sino estamos en un gran escenario de construcción de un nuevo mundo económico, de este gran océano de negocios que entre 1480, 1490 y 1520 se estuvo planificando concienzudamente en la mayor parte de las plazas económicas del oeste europeo.
en 1492 a ese proyecto africano, fundamentalmente portugués, que consistía en llegar a la India bordeando África, dado que la ruta se había quebrado, la ruta de la seda, y ese es un proyecto fundamentalmente portugués para alcanzar las especerías. Se unió el proyecto castellano de llegar a las mismas islas por la ruta de Occidente, según la propuesta colombina. Nunca hay que olvidar que todo esto arranca con la propuesta colombina de que quiere llegar precisamente a la India por Occidente. Las famosas Indias, o el mundo de lo indiano, los famosos indios, se deben precisamente a que es Cristóbal Colón el que dice voy a llegar a la India. O sea que vean ustedes como 30 años antes del viaje de Magallanes, ya Colón ha convencido a Fernando, al rey Fernando y a la reina Isabel de que esa ruta era posible. Es decir, que vean ustedes como ya estamos en una larga competencia comercial por alcanzar ese mundo económico formidable, la reconexión entre Oriente y Occidente que se había quebrado con la caída de Constantinopla a través del océano. Eso transforma el mundo no en una gran ruta de tierra, sino en una gran ruta marítima, y por tanto es el océano el vehículo mediante el cual esta nueva construcción se tiene que realizar. Es decir, que estamos con un proyecto portugués, es un proyecto fundamentalmente africano, y un proyecto castellano, que es un proyecto fundamentalmente atlántico, navegando el océano hacia el oeste. Los éxitos portugueses en esta gran carrera fueron éxitos extraordinarios, enseguida lo vamos a ver. Bueno, estos éxitos obligaron y llevaron primero al rey Fernando y enseguida al emperador, aunque todavía no era emperador, porque lo iba a hacer enseguida, a acelerar la carrera. Y por eso en estos 30 años, en apenas estos 30 años, la carrera por el conocimiento del mundo de la navegación oceánica, la construcción de este gran océano de negocios se vio extraordinariamente favorecida. Y era lógico. Piensen ustedes que un solo navío, esto es importante, ahora que estamos manejando los metadatos, como se dice en nuestros días, los metadatos del principios del siglo XVI. Piensen ustedes que un solo navío de la ruta de India portuguesa, que llegara desde la India, pero también desde el Índico, doblando al cabo de Buena Esperanza y llegara a Lisboa, un solo navío, y fueron muchos, un solo navío, equivalía en riqueza a 10 años de riquezas americanas en los primeros 20 años después del descubrimiento. Así que vean si tenían interés o no tenían interés los comerciantes castellanos, los comerciantes de Castilla, los comerciantes de Sevilla, los comerciantes de Sanlúcar en alcanzar esa ruta. El mundo americano todavía, hay que pensarlo, estamos hablando de 1500 hasta 1519, cuando va a salir la expedición. En 1519 Hernán Cortés todavía no ha empezado a subir los contrafuertes de Anáhuac. 1519 ni se pensaba la existencia del imperio de los incas ni de los chipchas. América en 1519 todavía aparecía como un gigantesco estorbo que impedía la llegada hacia el lugar de la riqueza, que eran las islas de las especerías. Así que imagínense la desazón de esos comerciantes que dicen, ¿cómo es que no podemos llegar? ¿Cómo es que no podemos llegar a ese mundo de la gran riqueza? Y en cambio los portugueses están aprovechando extraordinariamente bien este pasadizo. Bueno, estas grandes familias de comerciantes que estaban asentados en Lisboa, estaban asentados en Sevilla, pero piensen ustedes que eran italianos, castellanos, portugueses, extraordinariamente imbricados unos con otros. Hay que pensar que el gran financista de Carlos III, perdón, de Carlos V, Cristóbal de Haro, había sido el gran financista del rey Manuel de Portugal hasta 2 años antes. Es decir, los capitales eran como sociedades no anónimas, sino sociedades limitadas, en todo caso estaban íntimamente imbricadas a uno y otro lado de la monarquía, de la raya en este sentido, donde los puertos eran de un trasiego formidable de comerciantes y de personas y de navegantes de todas, entre comillas, nacionalidades,
en procura de esa fama, gloria y fortuna que fue uno de los grandes, el gran motor del desarrollo de la época. Desde luego, muchos de ellos, además, judíos o judeoconversos, lo cual genera o sea, complica, si ustedes quieren, el escenario social, económico, cultural, de una manera extraordinaria. Hay que pensar que parte de estas familias de judíos estaban en Lisboa, otra parte de estas familias estaban en Sevilla, otra parte estaban en Tavira, otra parte estaban en Sanlúcar, pero otra parte también estaban en Senegal y otra parte estaban también en Ámsterdam. Es decir, que estos grandes circuitos europeos ya estaban plenamente operativos, ya estaban funcionando. Negocio y política, por tanto, se dieron la mano en la financiación de la construcción de esta gran Europa ya de las monarquías. Estamos hablando ya de la grande monarquía, Francia, Castilla y Aragón, Inglaterra, Holanda, Portugal, el Sacro Imperio, que está surgiendo de las fuentes del Renacimiento a inicios del siglo XVI. Están buscando fuentes de riqueza para sostenerse y esta búsqueda de la riqueza se vuelve consustancial con su propia existencia. El gran proyecto imperial de Carlos V es precisamente, es decir, bueno, ¿y cómo financio, cómo me financio mi posición ante Europa? Les recuerdo a ustedes que Magallanes sale de Sanlúcar antes de que el rey sea emperador. El emperador está buscando dinero desesperadamente, para eso tiene a Cristóbal de Haro, está buscando financiación por toda Castilla, por donde sea, para poder literalmente, si ustedes quieren, comprar a los electores para que lo acaben, como efectivamente así sucedió, lo acaben nombrando emperador. Es decir, que negocio, aventura, comercio, política, todo está, supongo que como en nuestros días, sumamente entrelazado en estas grandes operaciones. Carlos de Gante, que había heredado un fabuloso patrimonio, estaba en peligro. Su patrimonio está en peligro por un conjunto de avariciosos vecinos y pretendientes. Y es el que diseña, de la mano de sus gestores de dinero, de sus hombres de empresa, de sus comerciantes, de sus financistas, de sus contables, dirigido y encabezado por su jefe, digamos, su jefe de gabinete económico, que se llama Cristóbal de Haro, este gran diseño de alcanzar las especerías por la ruta de Occidente, sin molestar, sin enfadarse con, como él decía, con mi primo el rey de Portugal. Es decir, encontrando una ruta alternativa. Bueno, y aquí esto es cuando se produce el gran cambio, y que es el gran cambio mediante el cual lo que antes, hasta ese momento, habían sido comerciantes, ahora van a ser financistas, pero financistas de los proyectos políticos imperiales o de las grandes monarquías. Les recuerdo a ustedes cómo los grandes financistas alemanes son los que acaban financiando en buena medida la gran expansión militar y económica con los dineros de América o con los dineros de la especialidad, igual que en el caso de Portugal, las grandes expansiones europeas, la construcción de las monarquías. Bueno, ese salto de comerciante a financista es sumamente importante. Estamos midiendo, estamos encontrando, estamos calculando los orígenes nada menos que del capitalismo, en el cual, por cierto, hay que indicarlo aquí, la esclavitud tiene una importancia extraordinaria. El salto también de marineros a navegantes. Antes eran marineros, ahora se transforman en navegantes, ahora son técnicos de la navegación. El viaje de Magallanes y Elcano nos lo muestra perfectamente. A uno se le erizan los cabellos en el archivo cuando leyendo, por ejemplo, los diarios de navegación. Uno acaba dándose cuenta de que nunca estuvieron perdidos. Siempre sabían dónde estaban. Ver el diario de navegación de, por ejemplo, de Francisco Albo, cuando uno dice, perdidos en mitad del Pacífico, cada día sabían dónde estaban, sabían su posición, por mares y océanos que nunca habían sido navegados. Eran verdaderamente navegantes. Hay que dejar de decirles marineros, no, son navegantes, técnicos de la navegación. Esto es un salto importante. De astrónomos pasaron a ser cosmógrafos. Ahora entendían la cosmografía del planeta con una perfección extraordinaria. Dejaron de ser aventureros para ser hombres de empresa. Dejaron de ser siervos sometidos a capitanes de honra, fama y riqueza.
Bueno, quiero, antes de terminar, mostraros algunas imágenes, si soy capaz de colocar esto, y que lo veamos. A ver. Ahora sí se ve. Bueno, quería explicarles un poco, muy brevemente, este salto fundamental. Esta es la Europa tradicional, vean el arado, las gallinas, las ovejas. En apenas 30 años vean la extraordinaria diferencia. Cuando son los navíos, las Profesor, embarcaciones. no vemos ¿No bien lo lo que veis? nos quiere mostrar. ¿No lo veis? No. ¿No? A ver, yo creo que le he dado a compartir. ¿Compartir? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, aquí vemos lo que sería esa vieja Europa medieval, las gallinas, el arado, las ovejas, y de pronto si completamos el cuadro, que es un cuadro holandés muy hermoso, vean ustedes como enseguida aparecen los grandes navíos, el mundo es mucho más grande que el mundo de ese campesino. Y óiganme, esto sucedió en apenas 15, 20 años. Uno cree que vivimos ahora en nuestros días en un proceso acelerado, extraordinario de grandes transformaciones. No, vean, para ese campesino de fines del siglo XV, el mundo cambió muchísimo más de lo que el mundo ha cambiado para nosotros mismos, a pesar de que pensamos. Porque ese campesino del arado y de la oveja pasó al mundo, al planeta. Bueno, hay un conjunto de estudiosos que nos han avanzado, pero quería detenerme. Siempre pensamos en los navegantes, y bueno, obviamente Magallanes y Elcano, los capitanes, las embarcaciones, pero esta es la tumba de Cristóbal de Haro en Burgos. Este es el gran financista, este es el que paga la expedición. La expedición no lo paga el monarca no tiene un peso, lo paga Cristóbal de Haro. De hecho, cuando llega a Sanlúcar, y eso Juan Antonio lo sabe muy bien, cuando Elcano llega a Sanlúcar y dice, mire lo que traemos aquí, traemos tantas toneladas de clavo y tal, y dice, entreguen todo a Cristóbal de Haro. Claro, pues, en realidad era el dueño de todo eso. Bueno, pues si vemos, esta es la tumba de Cristóbal de Haro. Bueno, pues si vemos la imagen de la derecha, que es el escudo que hay abajo, vean qué maravilla, porque ya Cristóbal de Haro se ha puesto las 2 columnas de Hércules. Esto no viene de Felipe II, este ya se lo ha puesto Cristóbal de Haro. Tiene los 5 barcos de Magallanes, y tiene el clavo, las especias, todos los productos, que eran donde se cifraba la riqueza. Una señal evidente de que nuestro mundo, este mundo del que estamos hablando, era mucho más complejo que simplemente. Bueno, aquí está la gran polémica. La polémica surgió enseguida cuando los portugueses quieren blindar sus conquistas, su camino hacia la India por el lado africano, y por eso están con la línea de Tordesillas, y cuando se enteran del descubrimiento del continente, pueden llegar a pensar que ahí existiera alguna parte de las islas de la India. En realidad, como sabemos hoy, era el Brasil. Pero claro, cuando por fin, unos años después, se demuestra, o ya se demuestra, es decir, se tiene en cuenta la felicidad de la Tierra por todos los cosmógrafos, se dan cuenta de que el antimeridiano, es decir, la continuación del meridiano en la otra cara de la Tierra, justo atraviesa por la parte de las Molucas, las islas de las especies, y viene la gran polémica, bueno, las especies de qué pertenecen. A España, a Castilla o a Portugal, pasando bien por Oriente o bien por Occidente. Bueno, esa es la gran polémica, aquí lo vemos, pero quiero detenerme para que ustedes entiendan bien los cambios. Son muy importantes, ¿no? Ven ustedes que hasta este momento, hasta 1519, ¿no?, el territorio conocido era solo constituía, vean, desde Cabo Verde hasta la China, solo el 33% del planeta. Solo o sea, 1/3 del planeta. Desde la vieja antigüedad, China, Roma, Grecia, los egipcios, toda la historia universal que ustedes quieren, hasta 1519, se había desarrollado para Occidente en 1/3 del planeta. Es decir, de los 40.000 kilómetros que tiene el Ecuador, todo había sucedido, todo se había relacionado desde Occidente
en 13.300 kilómetros, en el 33%. Las otras dos terceras partes, el 66%, fue colocado a la humanidad, oigan, en un solo viaje. En un solo viaje. No está mal, ¿eh? Cuando hablamos de cambio, ahora no, pensamos, oh, el cambio que ha sucedido, como hablamos antes con Juan Antonio, la tecnología, bueno, sí, la tecnología. Ahora estamos todos asustados que si saltamos del iPod 3 al iPod 29. Bueno, esto sí que es un cambio, ¿eh? En 2 años, 2/3 del planeta fueron incorporados a lo que sería el bagaje de la humanidad. ¿Qué les parece? ¿Es importante esto o no es importante lo que estamos hablando? Porque vean, toda la época, porque si avanzamos un poco vemos cómo ha sido la velocidad. Vean, más o menos desde el año 1300 esta es la ruta, estamos viendo aquí la ruta, ¿no? La famosa la ruta de Marco Polo, lo que llega a constituir la ruta de la seda, ¿no? Pero en 1453 esto se cortó. Vean, ¿cómo había ido el resto del mundo? ¿Cómo había ido el Atlántico? No existía. Para los europeos no existía el Atlántico, no existía el sur de África, no, nada de eso. Ahora, amigo, en 1453, cuando esto se corta, cuando Mehmed II corta la ruta de la seda, vean, en 1439 habían llegado los portugueses a las Azores. Pero vean que, y a Canarias en 1518, pero esto estaba casi detenido, la famosa conquista de Canarias o de Madeira, eso estaba casi sin ningún interés. Pero vean ustedes, en 1453 se corta la ruta de la seda, pero en 1462, es decir, en 9 años, los portugueses ya están en Cabo Verde. Y en 7 años más, están en São Tomé. Y en 1488, vean ustedes, entre 1453 y 1488, apenas han pasado 30 y tantos años, el amigo Bartolomé Díaz ha doblado Buena Esperanza y en 1498 Vasco de Gama ya está en la India. Y en 1507 ya están en Hormuz. Y en 1511 ya están en Indonesia. Y en 1512 Francisco Serrao, junto con Magallanes, dándole la vuelta por el sur de África, ya están en las Molucas. ¡Qué velocidad! Vean ustedes cómo reponer la ruta de la seda por África se acelera a una gran velocidad. Y obviamente tengo que recordarles a ustedes que con el mundo americano sucede exactamente lo mismo. Es decir, tengo ustedes 1492 colonias, pero como enseguida, en apenas 30 años, el continente americano ha sido conocido casi en su totalidad, hasta que finalmente, en 1521, se produce la conquista de México, en 1532 comienza la conquista de la región andina, a una velocidad extraordinaria. Quiero terminar, ya se me está agotando el tiempo, con otro resultado muy interesante de nuestras investigaciones. Vean, esto que tienen aquí, esta es la ruta de Magallanes según los derroteros, es decir, no tiene, como se diría, no tiene trampa ni cartón, sino cada día de navegación, según los derroteros de los diarios de a bordo. Ustedes saben que hay varios y que los hemos podido reconstruir, ¿no? Vean ustedes, este es el de Francisco Albo, vean ustedes, cada día está marcado por la distancia entre dos puntitos, ¿no? Aquí, y a partir de aquí, la navegación del Cano. Vean que la navegación del Cano es una navegación muy especial. Muchas veces se ha supuesto que la navegación del Cano era una navegación, digamos, casi costera. No. Ellos saben positivamente que no pueden acercarse a las costas africanas porque ya les advirtió el futuro emperador en las capitulaciones que no querían ningún problema con su primo, el rey Manuel de Portugal. Vean la ruta increíble, la ruta increíble, es una ruta casi buscando la australidad del Cano para saber cómo tiene que bordear el Cabo de Buena Esperanza con vientos favorables. Y cómo luego va a subir hasta Cabo Verde. En Cabo Verde ya no le queda más remedio, sino que parar a repostar. Y cómo luego va a subir hasta Azores para poder acercarse
al regreso a Sanlúcar, ¿eh? O sea, no hay ningún, de Cabo Verde no se fue derechito a Sanlúcar, entre otras cosas no se puede. Vean cómo todavía subió hasta pasó entre las islas de Corvo y San Miguel para poder regresar con buenos vientos a Sanlúcar. Bueno, esa es, digamos, lo que conocemos muy bien como la circunnavegación, pero nos queda el otro pedazo. Bueno, pero es que la expedición de Magallanes, este era su derrotero, evidentemente no. La expedición de Magallanes tenía un proyecto completamente diferente y este es el derrotero que tenemos ahora a partir de la muerte de Magallanes. Cuando su segundo de a bordo es el que va a tomar digamos, la rienda de la expedición y va a regresar este pedacito aquí en blanco que ven ustedes, es el derrotero de lo que debió ser la expedición de Magallanes. Es decir, llegar a las islas, demostrar que las islas eran castellanas, que verdaderamente lo eran. De hecho, el emperador acabó vendiéndolas porque sí estaban en el lado español. No todas las islas, pero una buena parte de las islas de la expedición. Pero evidentemente no regresar por la ruta portuguesa, es que el Cano tuvo que tomarla como una opción B, sino regresar, y ahora viene lo más interesante, por lo que se llamaba, y ahora que lo hemos descubierto, por la ruta del Darién. La ruta del Darién. Eso es fantástico. Y me dirán ustedes, ¿pero cómo? ¿Al Darién? No iban a volver por el estrecho nunca. Por la ruta del Darién, es decir, por la ruta de Panamá. Y eso, ¿cómo es? Por la ruta de Panamá. Miren, aquí les pinto el movimiento de los vientos oceánicos. Este es el del Atlántico Sur, como lo ven aquí, ¿no? Que es lo que luego se llamó, lamentablemente, la corriente de los esclavos, que tiene este giro. Y en el norte, que tiene este giro que lo conocemos muy bien, ¿no? Desde los Alisios hacia el Caribe y luego retoma hasta las Azores y hacia España. Pues exactamente ese es el diseño que se hicieron para la navegación del Pacífico. ¿Y saben qué? Acertaron de lleno. Nunca habían navegado. Pero Magallanes y sus navegantes dicen, bueno, si esta es la circulación en el Atlántico, lo lógico es que en el Pacífico siga existiendo estos mismos vientos y esta misma dislocación en la medida que es el envés del planeta. Y tenían toda la razón. Vean la circulación de los vientos. Vean cómo Magallanes sabe perfectamente que doblando el estrecho tiene que subir la costa de Chile hasta encontrar los vientos favorables que lo van a meter, vean, hacia el interior. Y aquí van a conectar con los otros vientos y corrientes que lo van a llevar ¿a dónde? A donde lo llevaron, exactamente a Filipinas. Y claro, el regreso estaba relativamente fácil según esta lógica. Subir todo lo posible hacia el norte, es decir, exactamente casi a la misma latitud, buscando unas Azores en el Pacífico que existen. Y volver hacia las costas americanas para llegar a Panamá. Me dirán ustedes, bueno, ¿y cómo tenemos esa certeza? Y termino ya con esto, ¿no? Una enorme cantidad de documentación, ni les cuento las horas de trabajo que hemos pasado desgranando cada uno. Pero miren, quizás el gran descubrimiento lo acabamos haciendo en un lugar llamado Panamá. Teníamos que ir a ver, bueno, y esto, vean, pero es que en 1519, no antes, ni después, se funda la ciudad de Panamá y la ciudad de Nombre de Dios. Y me dirán ustedes, caramba, Panamá en Nombre de Dios. Y se empieza a construir un camino. Y me dirán ustedes, ¿para qué? Si el año 1519 ni se sabía que existía el Perú, ni Hernán Cortés todavía no conocía al amigo Moctezuma, que hay tanto interés en crear las dos ciudades y un camino en el istmo, ya que aparece un señor que fue mandado expresamente, ¿qué año? En 1519. ¿A dónde? A Panamá. ¿Para qué? Para que informara sobre un camino que, ¿cómo le llamó? El camino de las especierías. ¿Qué les parece? Aquí está el documento. Fernando de Oviedo. Dice, si como nuestro Señor se espera, para la especería se halla la navegación. ¿Esto es un plan o no es un plan? Claro que es un plan. Dice, ¿cómo me voy a traer la especie? O sea, no se trata de llegar. Esto es un negocio.
No se trata de que yo llegue con el camión de reparto a colocar la Coca-Cola. Luego tengo que volver y traer el producto. Pues vean, si como nuestro Señor se espera para la especería se halla en la navegación, pues por dicho puerto, que es muy posible de Obolente, desde allí se puede muy fácilmente, y ahora empiezo a hablar del camino, y sigue. Así que tornando el propósito de la dicha especería, digo que cuando a nuestro Señor plega que en ventura de vuestra majestad se halle por aquella parte y se navegue, hasta conducir a la dicha costa y puertos de Panamá, y de allí se traiga, según he dicho, en carros por Chagre, dice, más de 7.000, y dice, y se ponga, y me parece maravilloso este texto ahora, dice, y desde allí por él se ponga en esta otra mar del norte, es decir, se traiga por el Pacífico hasta Panamá, se ponga en el Caribe, como les he dicho, y de allí en España, más de 7.000 leguas de navegación se ganarán, claro, y con mucho menos peligro de como al presente se navega por la vía que el comendador Fray García de Loaiza, que es en la segunda expedición, donde va el Cano. De Loaiza, capitán de vuestra majestad, que en este presente año partió para la dicha especería. Lo ha de navegar y de 3 partes del tiempo, más de las 2 se abreviarán y ganarán por este otro camino, y si alguno de los que no podrán haberlo hecho desde la dicha mar del sur se hubieran ocupado en buscar desde ellos la dicha especería, yo soy de opinión que habría muchos días que lo hubieran hallado, y hace de hallar sin ninguna duda queriéndola buscar por aquella parte o mar, según la razón de la cosmografía. Es decir, vean ustedes cómo esto es un proyecto imperial. No se trata simplemente de hacer, en este sentido, la circunnavegación por parte del Cano es un plan B, tiene que regresar como puedan. Y evidentemente vean ustedes como la navegación del Cano es impoluta, se va muy al sur, él no quiere tocar tierra portuguesa, y para no complicar la vida, ¿a quién? Al proyecto imperial. Al proyecto, pero tiene que traer las pruebas. Tiene que traer las pruebas nada más y nada menos de que las Molucas son castellanas. Bueno, en esta gran aventura, en esta gran expedición, vean ustedes que hay mucha más modernidad de lo que uno aparentemente pudiera encontrar. Y quedo, por supuesto, a disposición de todos ustedes para cuanta pregunta, comentario se les ocurra, y yo, en la medida que vayamos avanzando en la investigación, les podré ir contando qué nuevas cosas vamos y hemos ido descubriendo. Esto es un descubrimiento científico sobre las grandes, sobre este gran viaje, estos grandes viajes que transformaron el mundo y lo aproximan mucho más para bien o para mal de lo que somos en nuestros días. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, profesor, por aportar tanto conocimiento y además de una manera tan didáctica y atractiva. Es el docere delectare de Horacio. Y como ha dicho Juan Carlos, esto es un aperitivo, una invitación al curso que desarrollaremos más adelante, dedicado a Carlos V y el mar. Recordamos a la gente que nos está siguiendo que si quiere hacer alguna pregunta a nuestros dos ponentes, lo pueden realizar a través de preguntas y respuestas. Y ya vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, que es un informático con vocación de marino. Solo hay que verlo en Bajo de Guía, siguiendo la trayectoria de los buques que surcan el Guadalquivir en su desembocadura al Atlántico cuando no lo surca él mismo. Es Juan Antonio Manzano Pérez, que es el presidente de la Fundación Puerta de América desde 2016, aunque ya desde 2012 empezó a colaborar con esta fundación, entidad sanluqueña comprometida con la recuperación y difusión del protagonismo histórico de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda durante los 2 siglos en que fue el puerto de la carrera de Indias. Involucrado en diversas investigaciones históricas, participa en conferencias, comunicaciones y publicaciones referentes a la conexión entre ambas orillas del Atlántico. Juan Antonio, tienes la palabra. Ahora. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer a la Academia de Yuste la oportunidad que nos ha dado de participar en este seminario. A Juan Carlos, por supuesto, agradecerte las palabras que has tenido hacia nosotros. Y bueno, voy a presentar un poquito de qué le vamos a hablar. Desde la Fundación Puerta de América estamos convencidos del protagonismo de nuestra ciudad como puerto de salida y llegada de la primera vuelta al mundo y de todas las expediciones que se produjeron durante los 2 siglos en los que duró la carrera de Indias.
Yo quiero hoy comunicaros los argumentos que defendemos desde la Fundación para defender esta posición. No tenemos ánimo de crear polémica ni de hacer proselitismo, pero sí que queremos centrar la actuación de nuestra ciudad como parte importante del complejo portuario que formaba Sanlúcar y Sevilla a través del río Guadalquivir. Para esto vamos a empezar retrocediendo un poco en el tiempo. En 1295, Sancho IV de Castilla cede la ciudad de Sanlúcar de Barrameda a Guzmán el Bueno por la defensa de la plaza de Tarifa. El privilegio de donación se firmó más tarde, pero bueno, ya era propiedad del germen de la casa de Medina Sidonia. A partir de ese momento, el puerto de Barrameda, el puerto de Sanlúcar, comienza a desarrollar un tráfico comercial marítimo de enorme importancia. Ahí, tanto la corona como la propia casa de Medina Sidonia coincidían en el alto valor estratégico que tenía nuestro puerto. Para quien no lo conozca, la desembocadura del Guadalquivir está protegida por una barra que impedía los asaltos de piratas y de otras potencias extranjeras al río, y estaba protegida por un pueblo que estaba coronado por el castillo de una de las casas señoriales más importantes y más leales a la corona de Castilla. Desde Sanlúcar empiezan a establecerse relaciones comerciales con genoveses y con las principales ciudades del Mediterráneo, pero además con bretones, con francos, con flamencos, con alemanes e ingleses. Sanlúcar empieza a desarrollarse, a volcar su actividad comercial hacia el Atlántico. Desde aquí salen expediciones que conquistan las Islas Canarias y Melilla, y se arma una flota que con poca fortuna va a luchar contra los portugueses por la posesión de Guinea. Como un dato curioso, en 1509, de los 3,5 millones de maravedíes que renta la ciudad a la casa de Medina Sidonia, más de la mitad corresponden a los impuestos que tienen que pagar a la aduana del duque. Todo ese tráfico marítimo genera unos impuestos, y como la casa ducal tenía su propia aduana, generaba más de la mitad de los ingresos de la ciudad por completo. A la par se establecen colonias de bretones, francos, flamencos e ingleses para gestionar ese intercambio comercial entre España y sus países de origen. Llega el descubrimiento de América, y de cara a fiscalizar y controlar todo ese enorme tráfico que se va desarrollando con las Indias, la corona decide establecer un único puerto que monopolice, controle y diseñe ese tráfico. La decisión de que ese puerto fuera Sevilla viene provocada por el río, que permite navegar hasta Sevilla, tener un puerto a 124 kilómetros de la costa, que era la longitud que tenía el río en aquella época, en una ciudad además con muy fuertes instituciones públicas y muy bien comunicadas para la distribución de las mercancías, tanto que se embarcaban para India como las que se distribuían a la vuelta de las flotas. Cádiz, por ejemplo, tenía el problema de que era un puerto con una accesibilidad magnífica, pero se perjudicaba el fondeo de los barcos porque estaba menos protegido de los vientos, y sobre todo estaba abierto a los ataques piratas. Tanto piratas como ingleses, holandeses, estaban siempre al acecho de llegar a un puerto que fuera fácilmente atacable, que pudieran rapiñar todo lo que pudieran y largarse antes de que hubiera una capacidad de respuesta. Claro, Sevilla, para llegar a ella, tenías que conocer la entrada de la barra, tenías que conocer la navegación por el río, que no era fácil, pero además había puestos de vigilancia que impedían que una flota enemiga pudiera llegar a Sevilla de improviso. Cuando se terminaba de subir el río, ya tenía más que preparar una respuesta militar de defensa. Ese río, que al final, esa posición geográfica que al final determina el que Sevilla fuera la capital económica de los siglos XVI y XVII, tenía una complicación. Y esa complicación consiste en que la navegación por el río es compleja. Es compleja a día de hoy, os podéis imaginar, hace 500 años. Dentro de un río hay una limitación de calado, los bancos de arena aparecen y desaparecen, cambian su posición por la dinámica del río, y sobre todo tenía múltiples meandros que bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando embarcaciones que tienen velas cuadras, que se llaman. No pueden navegar contra el viento, siempre tienen que navegar con el viento a favor. Claro, al llegar a un meandro, si hay una vuelta del río, tienes que esperar a que el viento cambie para poder completar
esa vuelta. Eso luego os enseñaré una diapositiva que se ve más gráficamente. La corriente era otro problema. El río, la corriente del río llega a alcanzar hasta 4 nudos de velocidad. Eso es una barbaridad. Estamos hablando de que una nao con poca carga y con condiciones ideales para navegar puede llegar a 7 nudos de velocidad. Si le pones una corriente en contra de 4 nudos, la navegación, la verdad es que se hace eterna. De hecho, se estimaba que los barcos de la vez, que eran unas embarcaciones pequeñas que comunicaban Sanlúcar con Sevilla a través del río y eran las responsables de llevar pasajeros, mercancías, el correo y tal, eran embarcaciones ágiles, podían tardar entre 2 y 12 días en hacer el trayecto de Sevilla a Bonanza, siempre por culpa del viento. Estos problemas del río se minimizaron bastante, pero a partir de 1795, en el que se hicieron unas cortas, se eliminaron parte de lo que era el recorrido del río y se llegó a reducir la longitud del río de 128 a 79 kilómetros. Pero en aquella época era un problema mayúsculo. Estos problemas de la navegación por el río hicieron que desde antes de la fundación de la Casa de Contratación en Sevilla, en 1503, ya se desplazaban a Sanlúcar funcionarios responsables de despachar las naves que hacían la ruta de India, para efectuar las comprobaciones de cargamento y, sobre todo, supervisar y liquidar las tasas y peajes de la corona. Este hecho viene reflejado sobre todo en la documentación económica referente a los pagos que hacía la corona para compensar estos desplazamientos y los gastos asociados. O sea, la factura que presentaba el factor de la Casa de Contratación que iba de Sevilla a Sanlúcar para despachar una flota, luego pasaba la factura de esos gastos y de esos abonos hay múltiples ejemplos en el Archivo General de India. Se refleja la partida y la llegada desde Sanlúcar en los documentos de despacho de los buques y de la inspección que realizaba la corona a la llegada de las mismas. La primera de estas flotas despachadas desde Sanlúcar con destino a las Indias es la que Bartolomé Colón despacha en 1493. A partir de esta se van despachando la de Jorge Sosa en 1495, Juan de Aguado también en 1495, Juan de Saucete con Américo Vespucio en 1496, Pedro Hernández Coronel en 1497, Cristóbal Colón en su tercer viaje en 1498, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio en 1499, etc, etc. Tenemos ahí múltiples referencias que voy a recortar para no hacernos pesados. En 1508, y ante la tozuda realidad de que el embarque y la carga de suministros se realiza en Sanlúcar, la Casa de Contratación de Sevilla da su autorización para ello siempre que esto fuera supervisado por los funcionarios de dicha casa. Así que al despacho de la flota se une tanto el embarque como el alistado de los buques. Como es evidente, Sanlúcar ya era un puerto con una enorme actividad comercial en cuanto al tráfico antes de la expedición de Magallanes. Hay múltiples flotas, además de las que les he reseñado, que tanto se despachan como que se aprovisionan en Sanlúcar. Y, como digo, todos esos registros están en los documentos de la Casa de Contratación del Archivo General de India. Volviendo a la primera vuelta al mundo, podemos tomar como referencia lo que escribe Antonio Pigafetta, el cronista de la expedición. Él está embarcado en la misma desde su partida hasta su vuelta, fue uno de los 18 que volvieron, y no escribe de oídas ni habla por referencia, sino como parte y espectador privilegiado de la misma. En su crónica nos dice lo siguiente: recorrimos algunas otras aldeas hasta Sanlúcar, castillo de propiedad del duque de Medina Sidonia. Ahí es donde está el puerto que da al océano, a 10 leguas y a poniente del cabo de San Vicente. De Sanlúcar a Sevilla por el río habrá de 17 a 20 leguas. Ya en estas líneas, Pigafetta califica a Sanlúcar como el puerto que da al océano. O sea, no podemos utilizar figuras de un lugar de recalada, un fondeo, ni un antepuerto. El puerto que da al océano. Seguimos con Pigafetta y unos días nos sigue contando. Algunos días después, el capitán general y los capitanes de las otras naves se vinieron en las chalupas desde Sevilla hasta Sanlúcar para terminar de aprovisionar la escuadra. Los días que permanecimos allí, él y los otros capitanes recorrían en sus botes las orillas del río, desembarcando en algunos pueblos en que adquirieron los efectos y víveres que hacían falta para completar el aprovisionamiento de la escuadra y acabarse de habituallar.
Todas las mañanas se bajaba a tierra para oír misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda y antes de partir el capitán general determinó que toda la tripulación se confesase. Partimos de Sanlúcar el 20 de septiembre con rumbo al suroeste, etc, etc. En este párrafo, Pigafetta nos indica que cuando las naos dejan el puerto de Sevilla el 10 de agosto, estas vienen sin sus capitanes. Llegaron días después. Y más significativo aún, sin Magallanes. Magallanes otorga su testamento el día 24 de agosto de 1519 en Sevilla. Si el día 24 de agosto estaba Magallanes en Sevilla, o no partió con la expedición el día 10 de agosto, o se tuvo que volver. ¿Qué expedición zarpa sin sus jefes? En Sanlúcar permanece la escuadra durante casi 40 días, durante los que, como dice Pigafetta, se adquirieron los efectos y víveres que hacían falta para completar el aprovisionamiento de la escuadra. O sea, la escuadra no estaba terminada de aparejar. Faltaban provisiones, faltaban víveres y faltaban efectos que se adquieren durante los días que permanece en nuestros muelles. A la vuelta, el propio Pigafetta nos dice: en fin, gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 dimos fondo en la bahía de Sanlúcar, y de los 60 hombres que formaban la tripulación de la Victoria cuando partimos de las islas del Moluco, llegamos a España 18, estando enferma la mayor parte. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestras cuentas, más de 14.460 leguas, dando la vuelta completa al mundo, navegando siempre de este a oeste. Al regreso de la vuelta, Pigafetta vuelve a mencionar a Sanlúcar como lugar de partida al comunicar que regresaban a la bahía de Sanlúcar, y lo tiene como final de viaje hasta que regresamos a ella. A la llegada de la nao, el piloto de la barra, el equivalente hoy en día, lo que sería hoy en día un práctico Pedro Gordo, la mete por la barra de Sanlúcar y la fondea en el puerto de Barrameda. Y días más tarde, aquí hay una pequeña contradicción entre algunos documentos que hemos encontrado y el diario de Pigafetta. En estos documentos se constata que varios días más tarde la casa de contratación contrata al piloto del Río Gaspar García para subir la Victoria a Sevilla, arrastrada por un batel de 15 remos por el lamentable estado en que venía la nao. Entonces, quizá la fecha de llegada de la nao Victoria, el 8 de septiembre a Sevilla, puede estar ahí un poquito en el alero. Yo supongo que sí que tardaría más, porque además 2 días, en las condiciones pésimas en las que venía la nao Victoria, en 2 días no subía al río ni de coña. Vamos a continuar con la carta que Juan Sebastián Elcano le escribe al rey a su llegada. La carta está datada el 6 de septiembre de 1522 en la nao Victoria, en Sanlúcar. En esta carta, Elcano le cuenta las vicisitudes del viaje, lo que ha acontecido durante el mismo y, sobre todo, le da cuenta de que han dado la vuelta al mundo. Y la escribe desde Sanlúcar. ¿Por qué escribe al rey desde Sanlúcar y no espera llegar a Sevilla? ¿Será porque da por terminado el viaje en el mismo sitio donde salió? Puede ser una explicación, ¿no? En esa carta, Elcano dice: estábamos tan extenuados como hombre alguno lo ha estado, con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora. Después de pasados 3 años dimos fondo en la bahía de Sanlúcar. Y la firma con la siguiente frase: escrita a bordo de la nao Victoria en Sanlúcar a 6 días de septiembre de 1522. Bueno, yo os recomiendo a todos que leáis bueno, aparte de la relación de Pigafetta, la carta que escribe Elcano al emperador es un compendio de toda la penosidad que podía sufrir una persona en aquellas épocas navegando. Es que esta efeméride, esta gesta de dar la vuelta al mundo es algo que yo creo que incluso con los años que llevamos ya recuperando este tema, seguimos sin ser conscientes del sacrificio, del trabajo que tuvieron que dar, de la mala vida que les supuso a todos estos navegantes esa epopeya. Había también un motivo muy importante para despachar y recepcionar las expediciones en Sanlúcar, y no es otro que el contrabando y el aligeramiento de cargas en las orillas del río. Al despachar las embarcaciones en el puerto de Sanlúcar, se evitaba que en el trayecto de Sanlúcar a Sevilla se subieran o se descargaran mercancías o personas a las embarcaciones fuera de lo que era el control de la casa de contratación. Era un poquito por luchar también con la economía en B, por llamarlo de alguna forma.
En cuanto a la Armada de Magallanes, en las instrucciones, cédulas y títulos que emite la Corona, que están almacenadas en los papeles de la Casa de Contratación del Archivo General de India, aparece una frase muy común que es "cuando se haga la vela". Esta expresión se toma como referencia a efectos del mando y sobre todo a efectos de los pagos. Por ejemplo, el título de veedor para Juan de Cartagena dice lo siguiente: "Es nuestra merced y voluntad, mandamos que halláis y llevéis de salario con el dicho oficio en cada año de los que en ellos vos ocupades, desde el día que en buena hora la dicha armada se hiciera a la vela para el dicho viaje hasta volver a España". O sea, se mencionan un tal día en que se hace a la vela. En otro documento, que sería, por ejemplo, el libramiento de sueldo a Juan López Carballo, reza: "los cuales comienza a ganar desde los 20 días del mes de septiembre de este mismo año, que las dichas naos de la Armada hicieron vela en la barra de Sanlúcar de Barrameda". O sea, el hacer vela supone dejar el río y comenzar la navegación oceánica. Las tripulaciones y los pilotos que bajaban y subían las embarcaciones, tanto hacían el trayecto Sanlúcar-Sevilla o Sevilla-Sanlúcar, eran gente específica del río, el equivalente a lo que hoy en día son los prácticos de los muelles. Tenemos que tener en cuenta que cualquier flota tardaba 2 o 3 años en ir y volver. En 2 o 3 años las corrientes, los bancos de arena, los bajíos en un río, aunque es una cosa realmente que está viva, van cambiando y esa persona ya no tendría suficientes conocimientos no solo para entrar a la barra, sino para ascender hasta Sevilla. Entonces había todas estas expediciones tenían 2 tripulaciones diferentes, o parte importante de la tripulación solo servía para hacer el trayecto del río, y luego ya en Sanlúcar se embarcaban los que hacían la navegación oceánica. Como digo, en lo que es el libramiento de sueldos a Gaspar de Quesada, el libramiento de sueldos a Juan López de Carballo, en el libramiento de sueldos a Fernando de Magallanes, en todos ellos hacen referencia al día de la vela, o que le corren desde los 20 días del mes de septiembre de 1519. Por lo tanto, nosotros consideramos que esa es la verdadera fecha de inicio de esta aventura, de esta epopeya. Lo cierto, resumiendo toda esta información, es que entre Sanlúcar de Barrameda y Sevilla se formó un complejo, durante 2 siglos, un complejo portuario, fiscal y administrativo, que acaparó la mayor parte del tráfico entre la vieja Europa y el Nuevo Mundo. Sevilla era la capital cosmopolita, la capital económica, política y jurídica que controlaba absolutamente todo el tráfico. Y Sanlúcar era el puerto que utilizaba, la herramienta que tenía Sevilla para poder salir a la mar. La descripción más bonita, y yo creo que bastante más adecuada que he leído nunca, nos la da, me voy a permitir utilizar esta cita para cerrar la intervención, nos la da en el siglo XVII el dominico Fray Pedro Beltrán, en su libro La caridad humana, y dice sobre Sanlúcar: "Aqueste puerto opulento, do arroja el indio avariento cuantas minas desentraña, es la garganta de España, por donde le entra el sustento. En la boca que es su villa, se parte, corta y amasa, y en una y otra barquilla, luego al estómago pasa, que es la espaciosa Sevilla". Muchas gracias, espero que haya gustado. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por esta disertación sobre Sanlúcar, y no pudiendo mejorar las palabras de Fray Pedro Beltrán, lo dejamos ahí. Aprovechamos este momento también para saludar a la directora general de Acción Exterior y presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia Europea de Yuste, Rosa Balas, que nos está siguiendo en estos momentos y está siguiendo este seminario. Y también al hilo del tema que estamos abordando esta tarde en estas ponencias, no quiero dejar pasar la oportunidad de presentarle esta publicación, un cómic que editó la Fundación Yuste, sobre uno de los 18 tripulantes que regresaron al puerto de partida de la expedición de Magallanes y Elcano. El relato de Hernando de Bustamante, la odisea de la primera vuelta al mundo. Un relato contado en primera persona por uno de sus protagonistas, el extremeño Hernando de Bustamante. Ahí tienen la portada del cómic, está a disposición de la gente en la página
la página web de la Fundación, porque a la historia es verdad que han pasado pues los grandes nombres, Magallanes, Elcano, pero también la historia está construida por esas otras historias mínimas, ¿no es así, profesor Marchena? Usted que sabe mucho de esas historias mínimas que conforman la historia. Sí, efectivamente, esperanza, ¿no? Historias mínimas, pero que... Hay quien decía, había un físico, Pascal, que decía que el hombre siempre vive entre la angustia de lo enorme y la angustia de lo pequeño. Bueno, estas historias mínimas son las que hay. En esa angustia de lo pequeño donde viven todos estos personajes, son los que luego nos permiten construir las grandes estructuras sobre las que se sustenta la historia. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Seguramente conocer el relato de este Bustamante será una fuente extraordinaria para darnos cuenta de lo que significaban las navegaciones, como decía muy bien Juan Antonio, lo que significaban las navegaciones en este periodo, ¿no? Que a veces se nos olvida. Pero yo quisiera insistir, como te decía antes, que todos quedamos maravillados cuando pensamos que estos navegantes estaban perdidos a mitad del océano. No, en realidad siempre sabía dónde estaban, siempre sabía dónde iban. Bueno, formidable el dominio de la geografía que ya se tenía en esta época. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos ya al turno de preguntas. Nos llega una pregunta desde Portugal, por una persona muy querida por nosotros, por Ana Príncipe, y la pregunta que hace es: ¿se dio cuenta Carlos V de la capacidad científica de Magallanes y Faleiro cuando creía en la posibilidad de una nueva ruta a las Islas de las Especies, o era su corta edad por lo que apostó por una empresa para firmarse en España? Y otra pregunta, a pesar de sus asesores, Carlos V sería un gran visionario y poder tener conocimiento sobre la hipótesis del paso del Atlántico al Pacífico. Bueno, yo puedo responder por mi parte, luego será muy bueno escuchar también a Juan Antonio. Sí, yo creo que Carlos V era un joven, pero Carlos V no es Carlos V. Carlos V tiene un conjunto de asesores verdaderamente formidables, entre los cuales está Cristóbal de Haro, pero están muchos más. Hay un grupo de cosmógrafos y de geógrafos formidables que le están diciendo, claro, la ruta a Occidente es una ruta cierta. Hay dos problemas. ¿Dónde está el paso por el continente? Que no hay que olvidar que ya se habían intentado muchas veces. Los Pinzón, el mismo Solís y compañía, ¿no? Y muchas expediciones que se mandaron buscando ese paso, ¿no? Claro, evidentemente que sabían positivamente que llegar se llegaba. Había que ver por dónde y de qué manera. La geografía estaba muy avanzada. No es Carlos V el que fuera un gran visionario, el que era muy joven en esta época, sino su grupo de asesores se lo puso muy claro. Majestad, o conseguimos fondos para que de verdad usted sea un emperador exitoso en el mundo, o no habrá manera de sacar nada. Los portugueses acabarán construyendo su gran imperio marítimo, como de una buena forma también hicieron. Aquí hay una competencia formidable entre las dos potencias y yo creo que esa es una de las claves para entender precisamente la modernidad. No sé, Juan Antonio, qué tiene que decir a eso. Perdón, que no encontraba el botoncito. Pues no, tienes toda la razón. Evidentemente, Carlos V, Carlos de Gante en ese momento, joven, recién llegado, sin conocer el idioma, pero tenía dos fortalezas, tenía dos buenos equipos. Uno el que se traía de Flandes y otro el que le había dejado sus abuelos. Estamos hablando de, aunque sea un jovencito, es el heredero de los reyes católicos. No estamos diciendo ninguna tontería. Entonces, claro, ahí había muchísimo conocimiento geográfico, matemático y tal. Yo, la única pega que le veo ahí, la única duda que siempre me ha quedado es si realmente Magallanes, la dimensión de la Tierra que presentó al rey era la que él pensaba que era, o la acortó para poder justificar el embarcarse en esa aventura. Por lo demás, pues evidentemente Carlos además venía pensando más en lo que había dejado en el Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que había dejado por detrás, en que podía salir elegido, pero para eso tenía que llevar dinero para los príncipes electores. Entonces, como bien dice el profesor Marchena, es que las dos cosas están íntimamente unidas. España siempre ha estado en la encrucijada entre Europa e Iberoamérica,
Y yo creo que precisamente este puede ser un ejemplo bastante claro de cómo España en ese momento necesita a América, bueno, necesita las Molucas, pero bueno, utiliza lo que es Iberoamérica precisamente para afianzarse en Europa, para poder estar en esa doble personalidad que tenemos desde el siglo XVI. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta que hace Alejandro Peña para el profesor Marchena. Dice, ¿opina usted que además del componente imperial, el negocio, como usted ha dicho, podría haber algo más en el espíritu de estos navegantes, algo que les empujara a la exploración por sí misma? Bueno, hay una frase muy bonita de Bernal Díaz del Castillo, que ustedes saben que es una especie de personaje ahí, prototipo, ¿no? Porque es un hombre de acción, pero al mismo tiempo es un hombre que se pone a escribir al final de su vida. Y él dice algo fantástico, dice, aquí, se refiere a México, dice, aquí todos vinimos por dos cosas, por lograr honra y fama, dice, pero también por lograr riquezas que todos buscamos. Honra, fama y riqueza es el gran triángulo que conforma el espíritu de diríamos, de la modernidad. Y eso vale lo mismo para un grumete, que lo mismo vale para un capitán, que lo mismo vale para un hombre de empresa. Honra y fama. Algo que, por ejemplo, en la medievalidad hubiera sido imposible. En la medievalidad la honra y la fama la tenía de nacimiento. Ahora, la honra y la fama podía conseguirse. En la medievalidad la riqueza también te venía de nacimiento. Ahora no. Ahora un gran golpe de fortuna era posible. Y ese es un cambio trascendental. Porque si observamos la gente que va a la expedición de Magallanes, casi ninguno era un hombre tocado por el destino. Ninguno, o casi ninguno. Todos se hicieron a sí mismos. Algunos encontraron la muerte en el camino, muchos de ellos, pero otros, y Elcano es un prototipo de eso, gente verdaderamente que quiso torcer el destino y siempre lo estuvo intentando, torcer el destino. En el mundo de la modernidad eso era posible, en el mundo de la medievalidad no se podía. Gracias, profesor. Una pregunta que hace Carlos Cortés Tejada, la pregunta abierta para los dos. Dentro del proyecto imperial del César Carlos, ¿qué representaba América para la monarquía? ¿Un reino más como otros que componían el imperio o simples colonias? ¿Cómo se integraba América, su papel dentro de este proyecto imperial temprano? A ver, empieza Juan Antonio. Bueno, yo creo que realmente ahí, además del proyecto imperial, había bastante más, ¿no? Carlos quiere integrar esos territorios que pasen a formar parte de España, no una simple colonización, no simplemente creación de factorías como hacían portugueses y holandeses. Quería una integración, quería ser el monarca universal, el rey mundo. Le faltó un poquito, pero bueno, lo dejó bien planteado para su descendencia, ¿no? La posesión, el ampliar los dominios, el emular al Imperio Romano, yo creo que es evidente que es uno de los motores que movían a este hombre. Otro fue, por supuesto, el adquirir las riquezas suficientes para poder mantener una posición fuerte en Europa. Y no nos olvidemos, por supuesto, del tema de la evangelización. Era también un desafío dentro de la mentalidad, no solamente española, sino de prácticamente toda Europa en aquella época. Religión, política y filosofía venían a ser prácticamente lo mismo. Una persona que fuera buena persona, por decirlo de alguna forma, tenía un compromiso moral de evangelizar a los indígenas que había allí como un medio de cumplir con su compromiso, de ser mejor persona. Bueno, yo quisiera añadir que, claro, América es un continente y el avance sobre su geografía tiene mucho que ver con la temporalidad. No es lo mismo América 1510, digo, para los europeos, ¿no? Es de lo que se trata, del proyecto imperial. No es lo mismo América 1510 que 1520, que 1540, que 1550 en adelante. Una diferencia, claro, cuando se organiza la expedición de Magallanes, estamos hablando de 1517, 18 y finalmente sale el 19, Magallanes, evidentemente América es muy poco conocida.
bueno, hay un conocimiento exhaustivo sobre las Antillas, tan exhaustivo que prácticamente la población indígena desapareció, y ese fue un problema gigantesco para la explotación de unas islas que se pensaron que eran todas riquezas, y resulta que no había riqueza, no había especies, no había prácticamente o muy poco oro, que fueron invadidas muy rápidamente por grandes colectivos de castellanos, y sin embargo no había producido la riqueza importante. Y luego toda la costa desde Venezuela hasta prácticamente a Yucatán, obsérvense y hay que leerse las crónicas para darse cuenta que en ese momento era imposible organizar, digamos, una explotación al occidental de aquellas tierras, porque los indígenas eran sumamente belicosos. Nunca lo podemos olvidar esto. Desde la costa de Venezuela, todas las costas, les recuerdo lo que sucedió al amigo Juan de la Cosa. Primero hizo el mapa, pero Juan de la Cosa, rescatando indios precisamente, no una muy loable profesión, los turbacos en la bahía de Cartagena le metieron 60 flechazos en el cuerpo, o sea que no está mal, ¿no? Y lo mismo en la zona de tierra firme, por nombre de Dios, en la zona de Yucatán, etc. Es decir, América es muy poco conocida en este momento. Estoy hablando de 1517, 18, 19. América en este momento, como yo decía antes, es una especie de gran estorbo, una gran barrera que no se sabe cómo atravieso esa barrera para poder llegar a donde verdaderamente quiero llegar, que es el mundo de la riqueza. Porque no hay que olvidar que cuando sale Magallanes de Sanlúcar, sale también de Cuba un señor llamado Hernán Cortés, y llega a una tierra que se llama Veracruz, y todavía no sabe lo que hay subiendo esas montañas. No lo sabe, Carlos V no lo sabe todavía. Ni imaginar que un tipo en Panamá, llamado Francisco Pizarro y sus socios, se les pudiera ocurrir que existía una cosa que se llamaba el Tahuantinsuyo y el Imperio de los Incas. Ni desde luego a los señores que ni siquiera habían fundado Cartagena. Les recuerdo que Cartagena se fundó mucho después de la invasión sobre el Perú. América era casi nada. Era una costa que impedía llegar a... Por eso es por lo que se entiende como uno dice, ¿y cómo es posible que después de tanto esfuerzo y Magallanes y los ahí, en 1529 el emperador vendiera las Molucas al rey de Portugal? En el Tratado de Zaragoza se la vendió, ¿no? Tanto esfuerzo para llegar allí y ahora va y se la vende. ¿Por qué? Hombre, es que en 1529 ya no es lo mismo que en 1519. En 1529 ya se sabe lo que hay en el Imperio Mexicano, en el Imperio Mexica. Ya Hernán Cortés ha conquistado, si ustedes quieren así, el Imperio Mexica, y las riadas de metal que empiezan a salir de América son muy importantes. Las riadas de metal que empiezan a salir de Castilla del Oro, las riadas de metal que empiezan a salir de la Sierra Tayrona. Es decir, conforme la invasión europea va penetrando al interior del continente, las riquezas cada vez son mayores. Llega un momento en el cual se invierte. Ahora un barco, una sola embarcación que regresara desde las Molucas o desde la India, pues resulta que era en carga y en valor muy inferior a las embarcaciones que estaban trayendo oro y plata del continente americano. América empezó a dar tal dinero que desde luego estaba demasiado lejos las Molucas. Es decir, con esa plata se compraban las especies, ¿no? Haciendo si ustedes quieren, simplificando el argumento. Ahora había plata para comprar las especies, ya no había que ir a por las especies. El continente americano se volvió extraordinariamente valioso y en el gran apoyo y sostén de la gran monarquía. Hay que pensar que sin el dinero americano, sin la plata americana, sin las riquezas americanas, hubiera sido imposible la expansión española o la expansión de la corona de Castilla. Luego ya a partir del emperador, y no digamos nada de don Felipe II, sobre lo anterior. ¿Cuándo se va a volver al Pacífico? Se va a volver mucho después, se va a volver ya en los años 70, cuando se empiezan a hacer expediciones filipinas. ¿Por qué? Porque se descubre que la otra gran riqueza ya no son las especies, se llama China. Yo no sé si saben ustedes, y les digo en qué legajo está para que en Simancas, ¿ustedes saben que Felipe II hace un proyecto para invadir China? No está mal, para invadir China. Es decir, ¿por qué? Porque el gran potencial comercial del Oriente ya no está en las Molucas, ahora está directamente en China. Por eso Filipinas cobra esa importancia tan formidable y su galeón, de manera que rápidamente apareció como
cómo se volvía desde Filipinas, ¿verdad? Como urdanetas que siempre habían dicho, no, se vuelven, como dijo Magallanes, se vuelve por el norte. Efectivamente, volvieron y es el gran mundo del mercado, de la conexión americana entre Oriente y Occidente. Qué interesante, se hace vía americana, ¿no? Muchas gracias, profesor. Precisamente María José en Contra y Vilalta nos hace una pregunta sobre Hernán Cortés. Dice, Hernán Cortés construyó el puerto de Huatulco y posteriormente el de Acapulco para llegar a las Molucas. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales la corona no se lo permitió? Bueno, en realidad la corona no solamente se lo permitió, sino que le obligó a que mandara embarcaciones. A que mandara embarcaciones y además y se enviaron varias expediciones desde esa costa. Lo que no quiso la corona es que Hernán Cortés se quedara con el monopolio, del camino de la Moluca. Eso es sumamente interesante, ¿no? ¿Por qué? Pero no solamente por la corona, sino porque hay un grupo de comerciantes que le dice, si todavía esto no está seguro, ¿qué cosa más terrible sucedería que un grupo de comerciantes desde México se hiciera con el negocio de la Moluca? ¿Qué tal? Entonces ahí es donde le dicen, no, enviará las embarcaciones que las mandó, enviará las embarcaciones que yo te diga, como yo te diga, a donde yo te diga. Pero no me vayas tú a montar ahora otra especie de Sanlúcar de Barrameda puesto ahí en el Pacífico. Evidentemente la lucha contra las competencias comerciales son muy fuertes. Que a veces lo situamos solo en los personajes, ¿no? Es decir, que Carlos V le echó una bronca a Hernán Cortés. Bueno, no es tan así. Hay unos grupos de poder muy poderosos que son los que están por detrás, obligando a que las instituciones, bueno, como en nuestros días, ¿no? ¿O no? Obligando a que las instituciones, los gobiernos, las autoridades tomen unas medidas en un sentido o en otro, claro. Raúl Moscoso, también una pregunta para el doctor Marchena, dice, si la idea principal de la circunnavegación fue la de unir las islas de las especierías con la ciudad de Panamá, ¿por qué eso optó finalmente por unir el galeón de Manila por Nueva España y no por el Camino de Cruces? Y les pido también brevedad en sus respuestas porque nos han llegado bastantes preguntas y darle una respuesta a todos antes de que tengamos que cerrar este seminario. Gracias. Bueno, esa es una pregunta interesantísima. Claro que se hizo por Acapulco. ¿Por qué? Porque ya el gran mercado mexicano era importantísimo. Es decir, Filipinas ya va a vivir fundamentalmente de la plata mexicana. Por eso tenía que llegar ahí. Y por otra parte, porque Panamá ya se especializó en el intercambio de productos a través de la flota de los galeones con el Perú. De manera que los dos mundos quedaron perfectamente, y eso fue hasta el final, hasta el momento de la independencia, ¿no? El gran virreinato en el norte que manejaba no solamente todo el Caribe, que era México, ¿no? Todo el Caribe y México, inclusive Filipinas, y el gran virreinato en el sur, Lima, que se comunicaba vía Panamá. La verdad es que todo esto se quedó establecido desde fecha muy temprana, señal evidente de que los conocimientos que existían sobre el mundo y la geografía y el mundo de la navegación desde el principio fue un conocimiento más que notable. Mónica Ayala pregunta también para el profesor Marchena. Dice, profesor Marchena, ¿tendría relatos de hombres comunes, héroes anónimos que participaron de las expediciones? Dice, bueno, no sé si héroes, quise poner personas comunes. Concretamente, ¿cuáles serían esos conocimientos matemáticos y geográficos que necesitaba alguien como Magallanes para realizar tal empresa? Bueno, pues si quiere, como tiene mi correo de Mil Amores, me puede escribir y yo le mando todos los links para que pueda ver toda la documentación menuda sobre todos estos personajes, porque hubo muchos que escribieron. Por ejemplo, el diario de Mafra es extraordinario. Las relaciones, los relatos de cada uno de estos marineros contados, es muy en primera persona, son fantásticas. Hay que leerlas, hay que ir a los archivos, no hay que quedarse solamente en lo que pensaron los grandes gobernantes, hay que descender a estas historias mínimas de estos hombres, y también mujeres, hay que leer los testamentos de toda esta gente y las reclamaciones de las viudas de estos marineros explicando por qué reclaman y qué es lo que están pidiendo. La verdad es que descender al mundo de lo pequeño es darnos cuenta de lo importante que es construir historia de abajo para arriba.
Las historias mínimas de las que hablábamos. Juan Lorenzo Castro Fernández, también el señor Marchena ha señalado el papel de las redes comerciales y financieros sefarditas y su papel en el globo. A ser posible, querría conocer su opinión acerca del modo en el que las distintas potencias europeas pudieron competir por el servicio de estas redes. Bueno, eso es todo, eso es todo un mundo, y hay unos trabajos verdaderamente formidables hechos sobre eso. Yo les recomendaría uno de los libros que hemos puesto ahí de Vitorino Magallá y Godiño, precisamente donde se está explicando el papel de los comerciantes portugueses y además de los sefardíes, de los judíos, porque la primera gran salida de judíos comerciantes se produce hacia Portugal y luego desde Portugal también hacia otras regiones. Es un tema importantísimo, trascendental. Y Juan Antonio también nos podría decir algo interesante, ¿no?, sobre la importancia que van a tener estos judíos, o al menos estos cristianos nuevos en el ambiente de Sanlúcar, ¿no, Juan Antonio? Bueno, en el ambiente de Sanlúcar y realmente a todos los niveles. Tenemos que tener en cuenta que los judíos, una vez que se expulsan de aquí de España, que no fuimos los primeros, que ya se habían expulsado de prácticamente toda Europa, terminan o haciéndose conversos falsos conversos, trabajando lo mismo y apoyando tanto a Portugal como a España, como más tarde a Francia, como ahí no había ningún tipo de limitación. Ellos estaban para prestar un servicio financiero independientemente de que lo solicitara, siempre que hubiera, por supuesto, unas garantías de recobro, ¿no? Y terminan, bueno, también tienen su influencia luego en los Países Bajos, en la guerra de Flandes, todos los sefarditas que terminan estableciéndose en Ámsterdam y Rotterdam le dan una potencia económica a los holandeses increíble. Es que es un tema muy amplio. Es que, como ha dicho antes el profesor Marchena, es amplio y además fundamental para entender todos los movimientos que se dan en los 2 siglos siguientes. Ahora damos un salto también a la actualidad. Luis Sarabia dice que le quería preguntar a los dos ponentes, al profesor Marchena y Juan Antonio Manzano, ¿qué opinión tiene de la destrucción de estatuas de Colón y otros descubridores europeos por parte de estos grupos que estamos viendo ahora mismo en todo el planeta? ¿Es fruto de la ignorancia y una lectura errónea de la historia? Sí, yo soy de los que creo que la historia es una disciplina científica que hay que conocerla, con la que no se puede hacer verso. Yo, francamente, a la hora de elegir poesía me quedo con Neruda o con García Lorca. No se me ocurre hacer poesía con la historia. Y es una disciplina que está sujeta a un conjunto digamos, de detalles, su estudio. Entonces, ahí está Colón y estará Fray Junípero Serra y estarán todos los que quieran estar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la sociedad? Es la que tiene que conocer su historia. Y no puede segmentarla y decir, no puedes decir, me quedo con esto y esto lo voto. No, 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 no. Primero vamos a conocerlo todo. Y cuando lo conozcamos todo, seremos capaces de decir qué me constituye a mí y qué no me constituye a mí. Y seguramente lo que no me constituye a mí, pues seguramente lo conoceré y seré capaz de criticarlo. Ahora, simplemente echarlo abajo sin saber mucho más, evidentemente sin Colón el mundo moderno no sería lo que es, pero ¿qué más da que hubiera sido Colón si hubiera sido cualquier otro? A lo mejor Federico López. Entonces me parece que arañar en la historia sin conocerla y sin saberla me parece tremendamente peligroso, porque podemos acabar diciendo, tumbemos todas las estatuas de Trajano y de Adriano, porque todo esto se hizo con esclavos. Tumbemos también el acueducto de Segovia, porque cuántos esclavos trabajaron ahí. Tumbemos las giraldas de Sevilla, porque esto fue construido por los mometanos, también llenos de esclavos. Entonces, bueno, hay que andarse con cuidado. La historia es demasiado peligrosa como para... Y esto lo sabemos muy bien en nuestros días, si la historia es un arma peligrosa o no. Yo creo, dejemos la historia en manos de los historiadores, que ellos saben cómo manejarlo y sobre todo cómo explicarlo y sobre todo cómo colocarlas en nuestro presente. No sé qué opina Juan Antonio al respecto. Pues, hombre, ahí yo con eso tengo una duda. Yo no sé si realmente todo esto viene en realidad de la simple ignorancia, o hay unos ecos de esa leyenda negra que siempre hemos tenido los españoles. A mí me sorprende mucho que cuando la gente protesta contra el esclavismo,
tira una estatua de Fray Junípero Serra, que era un franciscano que creó las misiones y que era, para la perspectiva de ese momento histórico, era una hermanita de la caridad, y sin embargo respete las estatuas de Washington, de Jefferson y de una serie de presidentes estadounidenses que eran propietarios de esclavos. Entonces ya, digamos, hay argumentos para la barbarie que se están cometiendo que realmente se van disolviendo cuando vas viendo cómo van evolucionando. Entonces, incultura, excepción de responsabilidades, una falta de asumir los errores propios, una falta de asumir la parte que no te gusta de tu herencia histórica, y sobre todo el presentismo que está tan de moda, tan implantado actualmente. Antes tú, hace un siglo, las cosas se veían desde el punto de vista de la época en la que se producían. Te podían gustar más o menos, pero más o menos estaban ubicadas. Hoy en día, todo nuestro pasado se intenta ver desde el punto filosófico que tenemos en la actualidad o el punto moral que manejamos en la actualidad. Y eso desde luego, lo que lleva es eso, a la barbarie, ¿no? A ver que la misma gente que protestaba porque partieran los budas de Bamiyan en los del ejército islámico, pues apoyen ahora y jaleen a los que tiran a la estatua de Colón al agua en Estados Unidos. Para mí es una vergüenza, realmente es una vergüenza, y espero que, bueno, que vaya desapareciendo poquito a poco a través del conocimiento propio y ajeno. Ya estamos terminando, nos acaban de entrar varias preguntas de Santiago Pérez y de Kevin Acosta, pero las responderemos, no se preocupe, se las pasaremos a los ponentes y nos responderán. Ya para terminar, una pregunta que nos llegaba a través de Facebook y de Perú. Antonio Vilca Mamani pregunta que en esta conferencia se ha mostrado el papel de ciudades como Sevilla, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, etcétera. Dice, sin embargo, aquí, habla de Perú, se nos enseña que los grandes conquistadores han sido extremeños, Pizarro, Cortés. ¿Por qué no han quedado los andaluces como grandes conquistadores? A ver, Juan Antonio. Hombre, en lo que estamos hablando de la Vuelta al Mundo, en la Vuelta al Mundo, evidentemente, no hubo mucha participación extremeña. En la Fundación Porta de América, por ejemplo, hace 2 años hicimos un reconocimiento a la comunidad, a la región autónoma de Extremadura, precisamente porque el 90%, el 80% de los grandes nombres que participaron en la aventura americana eran extremeños. Es que ahí hay poca población porque se fueron todos. Están todos en América, ¿no? Tú coges Pizarro, Cortés, Orellana, le empiezas a tirar de la madeja y te aburre, te salen agujetas, ¿no? Los andaluces, pues no quedamos como grandes conquistadores porque en esa faceta en concreto estamos eclipsados por el ímpetu que tuvieron los extremeños. Yo creo que son la piedra angular, la piedra maestra de toda la aventura americana, reposa precisamente en la comunidad extremeña. Entonces el resto, bueno, de una forma o de otra, pero colaboramos evidentemente, pero no de una forma tan decisiva o tan principal, ¿no, Juan? Sí, y un detalle más que hay que comentarle al compañero peruano, ¿no? Por ejemplo, hoy conocemos muy bien, hemos podido trabajar a fondo, por ejemplo, el grupo de Cajamarca que está con Pizarro o el grupo que está con Almagro, quiénes son, ¿no? Todo este mito de los extremeños también hay que colocarlo. O sea, si uno analiza de dónde es la mayor parte de la gente que se denomina conquistadores, son castellanos, pero castellanos por la mitad. Y luego la otra mitad hay que repartirlo entre... ¿Y por qué hay pocos andaluces? Hay andaluces entre los capitanes o entre los grados medios de la hueste, pero hay muy pocos andaluces entre, digamos, lo que sería la gente de a pie. Por una razón, porque Andalucía es una tierra completamente señorial. Antes hablaba sobre el duque de Medina, y por supuesto los señores no autorizaban a que su gente se le fuera, ni mucho menos. Es decir, tenían que irse al mundo americano casi escondidos, porque los señores, ¿cómo iban a perder tributarios? En cambio, los castellanos que proceden de ciudades, mayoritariamente, eran mucho más libres para emigrar. Es decir, la presión señorial en Andalucía era tan fuerte que hasta acababa impidiendo la emigración masiva para los sectores populares, claro, para los sectores intermedios, urbanos, pues, y por eso es porque encontramos ese número de extremeños que son familias, digamos, de un cierto caché en cada uno de sus pueblos,
o los andaluces que nos aparecen en las ciudades, pero en el campo, digamos, gente de campesinos de Lebrija que pusieran, ya se encargaría la nobleza de dejar que ese campesino no se le fuera, claro, estaba perdiendo mano de obra, porque el peso de la Andalucía señorial era extraordinariamente importante. Y ahí está Juan Antonio, que es un experto en el ducado de Medina Sidonia, que es una cosa importantísima, ¿no? ¿O tú crees que el duque de Medina estaría encantado con que se le fuera a la gente? Vamos, al duque de Medina Sidonia, independientemente de cuál fuera de los 22 que ha habido desde que se funda la casa, no se le iba ni una mosca. Claro. Esta gente, además que verá, era una casa importante, tenía un potencial económico, militar, incluso impresionante, pero a mí lo que más me ha pasmado de esta gente es que eran marcianos. Tenían una capacidad de visión, una perspectiva de todo que era increíble. Decía, el puerto de San Lucas, ¿por qué hay que fomentarlo? Pues porque las almadrabas son mías y esta gente tiene que embarcar el atún que se va a meter en salmuera de mis salinas y va a ir con los productos de nuestras huertas. Joder, que le sacaban la redondez a todo, incluso a la tierra. Claro, una cosa interesantísima que a veces se nos olvida que en este periodo, en la bahía de Cádiz, existe un puerto, ¿no?, que se llama Puerto Real. ¿Y por qué se llama Puerto Real? Porque era el único puerto del rey en toda la bahía de Cádiz. Todos los demás puertos eran de la nobleza. Entonces, claro, qué importante es pensarlo esto así. La gente no tenía capacidad ni siquiera de emigrar, excepto el que podía. En Extremadura es distinto, porque vean que los que están emigrando son casi familias completas. Son los orellanas que se llevan unos a otros, son los pizarros que se llevan unos a otros, son los no sé qué que se llevan unos a otros. Y ninguno era, podríamos decir, del lumpen extremeño. Son familias, digamos, de segundo nivel que van jalándose unos a otros para construir su vida, su fortuna, su muerte y su riqueza al otro lado del mar. Es decir, que cuando hablamos de España, vean que la Castilla de esa época, vean que las diferencias eran extraordinarias. Pues muy bien, pues se nos ha hecho corto este encuentro y nos hemos quedado con muchas ganas de conocer más, pero el tiempo se nos acaba. Ya para despedirnos rápidamente vamos a volver al estanque, ahí al ladito, para que el director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno, nos diga adiós y despida este seminario, agradeciéndole yo personalmente vuestra participación. Le paso la palabra a Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues ya para concluir, pues darle las gracias muy sinceras al profesor Juan Marchena y a Juan Antonio Manzano. Nos habéis hecho aprender, y además nos habéis hecho aprender disfrutando, que es una conjugación muy buena para que eso cale dentro de nosotros. Aprovecho también para saludar y agradecer la presencia de mi querida Rosa Balas, directora general de Acción Exterior, que se ha incorporado y ha estado asistiendo a toda este seminario. Y nada, yo a todos les convoco para el próximo 14 de julio, que tenemos otra sesión. Esperemos que con un poco más fresco, aunque siendo 14 de julio lo dudo, pero en cualquier caso será un placer estar con todos ustedes desde aquí, desde el Real Monasterio de Yuste. Muchas gracias a todos, muchas gracias Europa, muchas gracias América y hasta pronto. Declaro concluido el seminario, el proyecto imperial de Carlos V y las especierías. Buenas tardes y muchas gracias.